Las canciones de la preselección de Grecia, que, hombre, Grecia este año es noticia, sobre todo por hacer esta preselección, porque es que desde el, bueno, ni me acuerdo, desde el 2017, desde hace un porrón de años, Van que tirando la no canción ahí de organizaba preselección y que elegía internamente. Entonces, hombre, está guay que tengamos una preselección. Nada, vamos a escuchar las canciones. Esto está muy alto, ¿no? Sí, mientras acomodas el volumen, ¿por dónde avisamos de los directos? ¿Por Instagram? ¿Por Twitter? Cada Joder, uno si en sus buscamos. Instagrams personales. O sea, síganos en nuestras redes sociales, chicos, Mm, por favor. Eso es. Esto va a ser así, todo el este, todo Cada vez que veáis que... cada vez que en el canal digamos Evangelía, entonces este niño va a saltar como un resorte y va a pegar un grito y va a actuar así. La canción de Valenciano, que dicen Valenciana además, ¿eh? Valenciano. Andy Nicolas, Los My Way. Si queréis comentar cualquier cosa de la canción, me lo decís, ¿eh? No, por ahora estamos bien. Barbs con Sirens. Una de las más interesantes, yo creo. Paradisos de Constantinos Christoforou y Costas. Bastante tradicional, Otis. eso me gusta a mí. Griego. Esto es más griego que el yogur. El Lenny Dynamis con Odyssey. Ojo, Clavdia con Asterómata. Me gusta la mezcla entre afrobeat y tradicional. Sanos Lambrú con Freelove. Esto me hace recordar de San Marino. San Marino. Un poco rock random. Bro, Nova Shan. qué mal producida esta canción, tío, de verdad. Costas Ayeris con Timó. Nafsika con Anhermi. Esta entró porque descalificaron a otra participante por desvelar el título de su canción. El título. Re policías, ¿qué pasó? La canción, vaya chapa de canción, chavales. Se locura. Ahora cuando termine doy mi opinión en general. Sí, ahora decimos todo. Ricky con Elevator. Son 12 canciones. Georgina Calais con John Blaseros y High Road. Esta le encanta a Vicky. Y aquí estaría. Muy bien, pues estas... Una opinión específica con respecto a estos países que tienen unos idiomas que son súper ricos y que deciden cantar en inglés. No me gustan. Eso es todo lo que tengo para decir. Si tu país tiene un idioma tan bonito, tan lindo, es como si los italianos decidieran cantar en inglés, boludo. O sea, no da. A mí me pasa eso particularmente. Entonces, todas las canciones que sean mayoritariamente en inglés de esta preselección y de cualquier otra no me agradan, básicamente. Eso es como todo lo que tengo que decir. Listo. ¿A qué país sí que le dejas cantar en inglés? ¿A Malta? No, a Reino Unido y a... Países Bajos es legit porque ahí hablan prácticamente más a inglés Luxemburgo, ponele, que es una cosa medio mezcla medio extraña. Y a Suecia, tipo... el sueco feo, ¿eh? Ya, no, pero bueno. prefiero ¿Prefieres el sueco que en inglés? A mí me pasa algo con Eurovisión y que siento que es eso, como
la puerta a culturas que uno no tiene muy conocidas. Si todo se va a yanquilizar, a inglesizar, es una cagada, la verdad. ¿Qué querés que te Totalmente de diga? acuerdo. Sí, Totalmente. acabo Va de Yo estoy de inventar acuerdo una con por... Vicky. palabra. No me Va por rompan las pelotas. rachas. Esto en los 2000 sí que nos dio un poco a todos los países europeos por empezar, como se empezaron a hacer las cosas como incluso la música era más internacional y tal. Sí que era como una obsesión todo el mundo por ir con inglés, pero yo creo que en los últimos años estamos yendo Sí, de a justo poco va a lo volviendo. contrario, volver a lo propio, a que cada país lleve algo muy propio, muy autóctono, que se note la esencia del país en la canción. Eso a mí me parece una belleza, por lo menos es lo que a mí me atrae de Eurovisión. Los A mí países también. como, por ejemplo, Armenia el año pasado, que es una cosa Qué bella, temazo, Yaco, la Niva estupenda. con Yaco, una Y era barbaridad. algo súper tradicional mezclado con algo moderno. Si hay algún artista que tiene la capacidad de hacer eso, hay que darle el lugar que se merece. Me parece a Totalmente. mí. A mí el género neotradi que se llama me encanta, o sea, me fascina. Cualquier tipo de Neotradi, neofolk, mira, no sabía qué neotradi, era. me encanta. O sea, a mí me maravilla. Y es lo que también me gusta de Eurovisión. Por ejemplo, Marina, o sea, yo amo a Grecia y he conocido Claro, a raíz de Marina 1000 cantantes porque ha Ujú. metido una canción neotradi que me ha enganchado, he entendido un poco más la cultura musical de Grecia y ha sido lo que me ha hecho explorar a fondo la cultura griega en cuanto a música claro. se refiere. Entonces, Yo lo agradezco mucho, pero a mí lo que me interesa más es conocer la cultura musical del país y conocer a grupos que de otra manera, grupos artistas que de otra manera yo no conocería. Entonces, Claro. si en ese país se lleva el pop genérico inglés y hay 50.000 grupos que son súper famosos y lo que escuchan es eso, pues a mí me gusta que me lleven eso. obvio, obvio, O sea, obvio. A ver, que yo tampoco defiendo llevar lo tradicional, ay, porque hay que llevar algo que con música tradicional. No, no, yo no, quiero no, que me obvio, lleven obvio. a grupos y música que escuchen allí No, re. y yo conocerles Bueno, y pero por ejemplo, descubrirles. Oli Alexander el año pasado, que todo el mundo lo criticó, para mí llevó algo que era súper representativo de lo que se escucha en Reino Total, Unido. Totalmente, total. totalmente. Y está buenísimo. O sea, a mí me gustó un montón, ¿me entendés? Vale, Y pero es es que pop la canción no genérico era, pero es que la noventero. O canción sea, no era buena, pero la canción es que no era lo suficientemente buena, si es que no es no, culpa Claro. del no, obvio. género, no es culpa Sí, del sí, género. totalmente. Yo creo que no. No, pero No. al final también hay países más del norte de Europa, etcétera, que no tienen un folk tan arraigado, o sea, no tienen una cultura musical tan arraigada como puede ser el sur de Europa, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero Acá, decir? Y se acá, nota muchísimo. acá preguntan, ¿y por qué no decís lo mismo de la orquesta? A mí me pasa algo con Eurovisión, y es que me da mucha pena, la verdad, pero entiendo que es una cuestión logística, que si la música no va a ser en vivo, haz lo que quieras, me da igual, o Ya, sea, totalmente. ¿qué te puedo Totalmente. decir? Es Bueno, que hacer música en vivo Es complejo. sí, sí. con Y se hace 26 largo. Ya, y con 36 delegaciones distintas, ya. cómo organizas la gestión de la orquesta, este se cabrea porque ayer qué Bueno, actuación pero vi, Sanremo lo hace, boludo. Ya, pero Sanremo lo pero hace. es local, te quiero decir, es como un Benidorm Fest. O Claro, sea, lo organizas con los 16 claro. artistas de tu pero aquí tienes a 36 países que no que pueden tienen estar que mover ahí, full que tienen cosas, full orquestas, full cómo mierdas. ensayas con la orquesta. Es un Es tinglao. complejo. Que yo preferiría que fuera Sí, sí. San Remo a lo grande, Obvio, por obvio, supuesto, obvio, sería pero la polla. la pasta es brutal. Bueno, chicos, vamos a hacer Volviendo a Grecia, sí. bueno, eso, decirme qué tal os ha parecido el conjunto de Bueno, canciones de la preselección. yo lo que ha hecho Vicky un poco, que volviendo a esto del griego, que hay 12 canciones, 8 son en inglés, 4 son en griego. O sea, lo que te Yo quiero decir. solamente Y es tengo, lo que yo me tiré solamente tengo reivindicando dos toda que la me gustan. reacción, Sí, tío. O sea, sí. de 12 canciones solo hay 4 en griego. Es como, bro. Pero bueno. No sé, a mí me ha parecido de un nivel bastante bajo. O sea, la gente, he leído gente que dice, guau, España tiene que aprender de Grecia. Perdona, pero para mí el nivel de España este año Sí. es mucho superior en cuanto a calidad musical. Que a lo mejor Grecia tiene un artista para mí que tiene una canción que es más peak, más para Eurovisión, más para Claro. ganar Eurovisión. Sí, pero en cuanto a nivel musical, el Benidorm Fest este año de calle se pasa a Grecia. O sea, quiero decir. A ver, igual hay que decir que Grecia ha mejorado mucho con los años, porque los últimos, hubo algunos años en donde vos decías como, por Claro, favor, no lleven nada si van a llevar Pega esto. patinazos como todos los países. Pues Sí. eso, de repente va bien, pega un patinazo, pero bueno. Es que claro, lo de cómo valoras una buena preselección, ¿por el conjunto medio, nivel medio de todas las canciones? ¿O porque contiene una o algunas canciones que sí que son muy buenas y que van a poder funcionar muy bien en Eurovisión? Porque este creo que es el caso de de Grecia. Grecia. Tiene 10 canciones De dormir, que literalmente. es como, Sobra, jo, sobra. chico, o Sí, sí, sí. sea, en fin, pero es que tiene dos, para mí son dos, que las Sí, sí, dos para mí son, también, ¿eh? pero
top, que van a funcionar las dos en Eurovisión maravillosamente. Totalmente. Y esa va a ser la guerra que, bueno, que está siendo un poco la guerra ahora mismo en Grecia de a quién llevar. Qué divertido. Eso está guay. Bueno, un poco Melody y la chispa, ¿no? Claro, lo que tenemos ahora mismo nosotros. A ver cómo acaba, ¿no? Bueno, igual me parece que cualquiera de las dos son muy válidas para Eurovisión. O sea. Para mí, totalmente. Sí, o sea, sí, pero no. Yo tengo la suerte o la desgracia de conocer a la mayoría de artistas y algunos de los que van a verlos, hablado en persona con ellos, a haberlos visto en directo. Y es el caso de Claudia. Yo más o menos la controlaba antes de que. O sea, yo sabía que iba a ir. Yo coincidí con ella en un evento cuando estuve en Grecia en octubre. Estuvimos charlando un ratillo y tal. He visto a Claudia en directo y. Para mí, Evangelia está 10 pasos por encima en cuanto a experiencia. O sea, Evangelia al final tiene mucho rodaje como artista y ha pisado más escenarios, se ha hecho giras. Y Claudia todavía está en La Voz Grecia, que dices, wow, está en La Voz Grecia, pero tiene patines, ¿sabes? En plan, que no es que esté muy, muy formada. Sí que es verdad que tiene suerte que es una final. Vendría a ser como a nivel, así como, no sé, de España, ¿quién? Hostia, es que Evangelia ¿no? Sí, Ana Mena, de ese palo. O sea, Evangelia ya tiene un nombre, ya tiene, tiene medio millón de oyentes mensuales en Spotify. O sea, quiero decir, es una chavala que ya tiene un nombre en la industria. Claro. Yo habrá que ver el directo. Sí, claro. O sea, si es que es como todo. A lo mejor llega, te hace un gallo y pierdes. Porque es una final y es un solo partido, ¿sabes? O decides hacerte un número extravagante que te pasas de frenada porque dices, quiero hacerlo más es más. Y dices, de todas formas, creo que estamos los tres de acuerdo con por lo menos con esas dos. Con Evangelia y con Claudia. Totalmente. Yo me voy a mojar y yo a día de hoy yo llevaría a Claudia antes que Evangelia. Aunque solo sea también por hacerte... En este rincón tenemos a Paco. No, pues mira, cámbiame con. Espera, porque así yo estamos enfrentados cara a cara. Eso es. En este rincón tenemos a Paco, que llevaría a Claudia, y del otro lado, en la otra esquina, tenemos a Lavadón, que está a punto de cagarlo a trompadas. Defiende su postura. A mí la verdad me da igual, ¿eh? O sea, como que este año estoy como. A ver, yo respeto a Paco y lo entiendo. O sea, es que si yo no tuviese cultura, o sea, en el sentido de si no supiese cómo son. No, es que enfócame la frase. Ya. Si no hubiese estado en Grecia y conociese a las dos personas, hubiese hablado con ellas, las hubiese visto en directo, podría estar perfectamente en el nivel de Paco y decir, porque Claudia tiene muy buena canción, chavales. O sea, las cosas como son y yo soy una persona muy objetivo. Conozco a Evangelia, me llevo bien con ella, pero si su canción es una basura, lo diría. Yo voy a explicar. No quiso decir que Paco no tenía cultura. No, claro. La cultura griega, exacto, que es verdad, porque estaba más en Grecia, boludo. No, correcto. Entonces entiendo, no, pero que quiero decir que entiendo la opinión de Paco y de la gente que queréis a Claudia, porque, coño, no estáis tan inmersivos en lo que es Grecia y la música. Ahora, ¿por qué mi pique es Evangelia? Porque sé lo que va a hacer en el directo, sé cómo va a ser su directo, conozco a más puestas en escena, he hablado con el equipo de Claudia de Evangelia y Evangelia. Pero ojo, esto lo expliqué ayer también en mi directo porque alguien me... sí, porque estábamos hablando de Estonia y alguien me preguntó, pero tú, ¿qué canción elegirías? O sea, ¿cuál es tu favorita de Estonia? Le dije, defíneme bien la pregunta. Y es un poco lo mismo que digo con esta preselección. Mis canciones favoritas de Estonia son unas y mis canciones favoritas de aquí, Evangelia seguramente va a ser la primera de mi top de Spotify, que es un poco lo mismo que me pasa con el Benidorm Fest. O sea, mis canciones favoritas son unas. Pero es que yo todo el rato lo que pienso, y eso soy yo, es qué canciones van a favorecer más al país de cara a alcanzar una buena posición en el top. Entonces, yo veo a Evangelia un poco más rollo Kalin, Austria del año pasado. Sí. A ver qué número presenta, ¿no? A mí igual la canción me gusta, o sea, me gusta la canción, estoy un poco con Paco, pero la compararía más con Georgia, con lo que hizo Georgia el año pasado. Bueno, eso, sí. Con la diferencia de que a mí la canción de Evangelia me gusta de la mitad al final, que es cuando cambia completamente el mood y se vuelve súper música tradicional de Creta, además, de la región de Creta. Pero bueno, es un gusto personal. Después en Eurovisión puede pasar cualquier cosa. Pero, qué sé yo. Entonces, yo creo que el rollo tradicional, si es que es justo lo que estábamos hablando al principio, que no me gustan las canciones en inglés, que no sé qué, me gusta. Y entonces creo que Claudia sí que tiene
ese rollo, además el rollo balada va a ser menos usual que lo lleven los países. Entonces yo creo que Grecia quedaría mejor. O sea, veo más facilidad conseguir un top 10 de Grecia con Claudia que con Evangelia. Hostia, yo lo veo al revés, totalmente. Pero bueno. Es que yo, no, pero porque, claro, y al final, joder, Claudia, tío, hablas con ella, literalmente es hablar con una NPC, bro. O sea, es una chavala que le falta calle, que está muy… No, chavales, o sea… ¡Pero bueno! Porque estaba allí, bro. O sea, no es nada malo. ¿Por qué? Pero es que yo no quiero… Luis decidió arrastrar hoy. Dijo, yo voy a arrastrar por Evangelia, yo arrastro. Y ahí pero es que yo no quiero hablar… Yo no quiero hablar con los artistas. O sea, yo lo que quiero es que hagan un buen número en… Cara, una cámara se le queda grande. Es a lo que vengo a referirme. Que la chavala no tiene ese carisma. O sea, que como que le viene un poco grande, ¿sabes? Eso es muy importante. Es a lo que me refiero. Claro, a eso me refería. Te tengo que decir una cosa, escuché todas las canciones completas de todas las que van y no me emociona ninguna, ni siquiera estas dos. O sea, ¿De Grecia no? Estas dos no. No sé si estarían en mi top escuchando el resto de las canciones, capaz que sí, pero hasta el momento no me emocionan. Sí, me gustan mucho. No me emociona, igual no me emociona ninguna que es que todavía de las que seleccionadas, ¿me entendés? Es que pues quizás tienes que bajar un poco el barrio, porque entonces te vas a pasar una temporada de es que está siendo dura y yo a día de hoy veo las canciones de Grecia, yo digo Evangelia y digo, joder, es que es de las mejores que de momento hay fuera, tío. Para mí. Sí. Es duro, bro. Sí. Es que se puede hacer, este año Eurovisión puede ser Eurovisión siesta. No, o sea, calma. Que esto cambia. Esto no es como empieza, sino como acaba. Claro. Yo confío en España, en Italia, en Francia, en esos países por lo general, para que con los levanten franceses un poquito… no nos llevamos bien. Hombre. No, pero siempre suelen llevar cosas interesantes, boludo. O sea, Italia, Ucrania, Suecia… Suecia, sí. Nos van a traer todos temazos. Y que luego de verdad que hay muchos temas… Mira, el mismo Baby Lasaña, la misma de Baby Lasaña del año pasado, cuando salió todo el mundo se la tomaba un poco como rara, cachandeo, jiji, jaja. Nadie, te aseguro, cuando salió la canción del año pasado de Baby, hubiese puesto dinero para decir que esa quedaba segunda en Eurovisión. Y con tanta fama que tiene ahora. El chat nos está arrastrando también. Ya, lo he visto. No tengo poca calle. O sea, sí, tengo. A comparación de Paco, que es un psicótico de Eurovisión, sí tengo poca calle, ¿me entiendes? Pero a lo que voy es que yo por lo general suelo hacer los tops no en base a quién creo que va a ganar y todas esas huevadas, porque para mí eso es totalmente subjetivo, sino en lo que me gusta a mí. Y la pero realidad que es muy lícito. Pero que es lícito. La canción ni de Evangelia ni la de Claudia la escucharía en loop, ¿me entendés? Y muchas de las canciones del Benidorm Fest que a ustedes les parece que no dan, yo las tengo en loop. ¿Me entendés? O sea, las escucho en mi vida diaria. Que eso es un poco lo que yo uso para medir si la canción me gusta o no. Después como quede, bueno, qué sé yo. A mí me gustaba Blanca Paloma y quedó como el orto, chicos. Totalmente. O sea, yo creo que al final un poco el resumen es que cuando venga Evangelia Europop no habláis con ella y hablo yo solo porque no le queréis y ya está. Imbéciles, o sea, es que es más imbécil. 5 años tiene. Él y alguno de los del chat, por favor, gente. Es que ¿a ti qué Pokémon te gusta? Ay, yo soy de Pikachu. Ay, pues yo soy de Bulbasur. Y dice, ay, de Bulbasur. Pues yo ya no te hablo, porque Pikachu es el mejor. Es que Pikachu es mejor que Bulbasur. ¿Qué dices, Paco, tío? No la tengo en loop. Pero porque tiene que ver también con el estilo de música con la que uno se siente más identificado. Y con que la tampoco crece, están en Spotify. Quiero decir que si la quieres escuchar en alguna plataforma musical a día de hoy no puedes. Bueno, ¿sabes? los griegos, la tele griega. Eso es una locura, chavales. Eso sí que es para darles de comer aparte. O sea, menuda panda. O sea, no solo han estrenado únicamente ellos en su canal de plataforma las canciones. No las puedes escuchar en ningún otro sitio. O sea, ningún artista ha publicado sus propias canciones en plataforma. O sea, y entonces o sea, todo el dinero de las reproducciones, y llevamos, ¿cuánto? 5 o 6 días, no sé. Sí, se está perdiendo una cantidad de dinero de locos. Ni siquiera sé si lo están… Ojo, que no lo sé si lo están monetizando, porque yo he publicado los vídeos y no está protegido por copyright. Claro, no te salta pero malísimo, canción, chico. O sea, yo he publicado el vídeo reaccionando a la canción y no me ha saltado el copyright. Y es como, no lo están monetizando. O sea, igualmente tampoco tengan en cuenta, sobre todo la gente del chat, o sea, nuestra opinión no es definitoria de nada, no somos jueces ni jurados de nada. Somos 3 gentes que decidieron hacer un directo hablando de Eurovisión, ¿me entendés? A ver, pero no nosotros, cualquiera que piense que por ponerse aquí en internet a hablar de las canciones es experto de esto, de verdad, o sea, bajaos del guindo.
Hay gente que se súper emociona con la preselección de Grecia. A mí particularmente este año, Marina Satti me había generado algo cuando salió la canción. Dije como, uy, esta canción va a estar ahí como en top, y estuvo en mi top. Esta no. Ya. Bueno. A ver, es que Marina Satti también es diferente porque sorprendió. La sacaron de repente de la nada sin haber una preselección y dices, hostia, es un tema. Te acaba de sacar Grecia a la nada y dices, wow, ¿sabes? O sea, es un poco también diferente, pero bueno. No sé. Preselección para mí flojilla. Hay 2 tops. Yo digo, bueno, yo os lanzo un top 3. Nada contra Evangelia, la queremos. Que venga, ojalá. Para mí, top 3 es Barbs. Barbs o bueno, las chicas que es el dúo que tienen Sirens, que son muy buenas, las pongo al nivel 3 igual. Segunda, Claudia y primera, Evangelia para mí. Ese es mi top. Las Barbs tienen un sonido muy chulo, pero puede ser un cuadro. Es que claro, habrá que ver cómo gestionan el momento rave también ahí en directo. Eso, porque como no te metas un breakdance ahí increíble, histórico, ¿qué vas a estar saltando? Pues eso, actuación de fin de curso de instituto literal, y las 4 ahí. Arriba.